Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión en vivo número 5 del módulo Desarrollo, hoy 24 de marzo, 22 UTC. Nuestro speaker invitado es Nicolás Fiumarelli de Uruguay. Es ingeniero en computación, licenciado en comunicación y periodismo tecnológico, ingeniero de software y redes en LACNIC, cofundador de IoT CyberSec Lab, y también fue fundador del anterior SIC, de ISOC de desarrollo rural, y ocupó varias posiciones ahí dentro del board. Nicolás es una persona que tiene mucha experiencia en toda esta cuestión de desarrollo rural. Fue nuestro speaker en la edición pasada y una gran experiencia en su sesión, entonces espero que los alumnos la aprovechen y la disfruten. Como dijo Alfredo, el 31 tenemos la sesión 6, que es de seguridad, y esta vez vamos a enfocarnos en el tema de ciberseguridad. Entonces, con ustedes, Nicolás Fiumarelli. Muchas gracias, Lilian. La verdad que siempre muy contento con la oportunidad de estar aquí en las Virtual School on Internet Governance. Y sobre todo, muchas gracias a ti, Lilian y Alfredo, por la oportunidad. Creo que es una charla interesante que le puede abrir bastante los ganchos, lo que le decimos aquí en Uruguay, a los alumnos y que están estudiando y iniciándose en los temas de gobernanza de Internet principalmente. Y bueno, mi nombre es Nicolás Fiumarelli. Yo, como lo dijo por ahí Lilian, trabajo en la CNIC como desarrollador de software. Y bueno, hasta el término anterior de los SIGs de ISOC, como comentaba Lilian, los SIGs son los grupos de interés especial dentro de lo que es la Internet Society. Bueno, tenía el rol del Global Engagement Director dentro del grupo de ISOC Rural Development, que es el desarrollo rural de Internet Society, por decirlo de alguna manera. Ahora, un poco más adelante en la presentación, menciono algunas cosas relacionadas. Y bueno, básicamente el título de esta presentación, yo la suelo presentar así, con presentaciones de slide, para dar un poco más de panorama también. Y el nombre en sí es Redes Comunitarias, Brecha Digital y Economía Digital. Si podemos pasar a la siguiente slide. Muchas gracias. Bueno, acá me gustaría empezar a comentarles un poco, ¿no?, este módulo de desarrollo y bueno, algo que todos ya hemos visto y conocemos es que Internet reduce los costos de lo que es el acceso a la información, ¿verdad? Y también al conocimiento. Y también expande lo que son las capacidades de los individuos para compartir esto que es la innovación, ¿no? Esto que vemos mucho con lo que son las aplicaciones, de repente algunas ideas de economía circular que está surgiendo mucho, sobre todo aquí en Latinoamérica en general. Y bueno, sabemos bien de que la conectividad, y se ha visto con la pandemia, voy a hablar un poco más adelante igual de lo que es los términos que tienen que ver con la pandemia, pero la conectividad tiene este potencial de empoderar, ¿no?, a las personas, de mejorar lo que es el acceso a los servicios públicos, sobre todo estos servicios que brindan los estados, ¿no?, nuestros gobiernos, nuestros estados, y también a lo que son los mercados, el tema de comercialización de productos o servicios, todo lo que tiene que ver con la mejora de la competitividad, ¿no? Estamos en un panorama con proveedores de Internet, que también vamos a hablar un poquito más adelante, y bueno, se trata de aumentar la productividad también, pequeñitas y medianas empresas que están por ahí, puedan tener un rol y seguir teniendo frutos, ¿no?, del desarrollo y de lo que tienen en sí, que de repente ese trabajo de toda la vida, o bueno, cómo fomentar también la participación cívica, ¿no? También estamos hablando un poco de eso, de tomar un rol en la toma de decisiones de los países. Pero bueno, también tenemos todo lo que tiene que ver con venta de artesanías, de repente compra de insumos de las personas en diferentes entornos de ciudades y entornos rurales. Entonces, hay algunas diferencias ahí que vamos a ver un poco más adelante de las brechas. Y básicamente eso, las tecnologías abren oportunidades de participación y de inclusión, ¿verdad? Ya sabemos bien de que estar conectados tiene un plus, porque estamos más conectados que si no tuviéramos Internet, de alguna manera, con otras personas. Pero también generan nuevos retos y formas de exclusión, ¿bien? Bueno, se han visto mucho diferentes tipos de brechas, y ni que hablar ahora con lo que son los temas de, por ejemplo, inteligencia artificial, hablamos de computación cuántica, otras materias que, bueno, empiezan a aparecer, ¿verdad?, en el desarrollo de Internet y el Internet de las cosas. Entonces empiezan a haber algunas desigualdades que se magnifican enormemente, y la pandemia incluso toca algunas puntas que lo vamos a ver más adelante, que
que intensifica más esa distancia, esa brecha, esa diferencia entre la persona que no accede a la tecnología y la persona que sí accede, ¿no? ¿Qué pasa con los temas médicos? Bueno, vamos a hablar un poco de eso más adelante. Todo lo que tiene que ver con las brechas digitales son las diferencias y desigualdades que van mucho más allá del contexto de dispositivos y conectividad, ¿verdad? Implican los usos posibles, como veníamos hablando, el contexto sociocultural y económico y la condición, por ejemplo, de migrantes, el origen étnico, el género, la edad, juegan un papel fundamental de repente en cosas que no deberían por qué jugarlo. Y bueno, empiezan a haber otro tipo de cosas. Si podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Acá una imagen para ver el panorama de cómo es que nosotros accedemos a Internet, ¿no? Existen lo que son los 5 registros regionales, esto seguramente lo hayan visto o lo van a ver en el curso, y bueno, hay 5 registros regionales, está la CNIC, que es para la parte de Latinoamérica y el Caribe, ARINE es Norteamérica, RIPE es la parte europea del oeste, digamos, APNIC es la parte de Asia-Pacífico, y AFRINIC es la parte africana, digamos, todo el continente de África. Básicamente, ¿qué hacen estas organizaciones? Tienen las direcciones IP, estas direcciones que es lo que necesitamos para conectarnos a Internet, ¿no? Yo siempre lo digo así bien mundanamente, que cada vez que vos prendés tu celular o tenés tu computadora con el Wi-Fi de tu casa, tu proveedor de Internet, sea el proveedor de la fibra de tu casa, o el cable, o el proveedor de tu red celular, te da una dirección de un bloque de direcciones, ¿no? Estamos hablando de algo abstracto realmente, y ese bloque de direcciones te lo asigna a alguno de estos registros regionales. Es decir, el registro regional le asigna una porción del bloque que le dio ICANN, que bueno, después podemos hablar, pero en realidad es la parte de IANA de ICANN, y no le vamos a tocar en general estos temas de comunidad técnica, simplemente para dar un panorama, pero bueno, básicamente dan estas direcciones IP y los sistemas autónomos a los proveedores de Internet, y luego los proveedores de Internet te dan de esa porción una dirección que normalmente es dinámica, va cambiando cada vez que tú reinicias el router o lo cambias, y esta dirección identifica a ese dispositivo tuyo, a esa computadora o esa red de computadoras en tu casa, para poder comunicarte en Internet, básicamente. Bueno, entonces estas organizaciones son parte de lo que se dice la comunidad técnica de Internet. A su vez hay muchas personas de la comunidad técnica, de repente voluntarios, que se dan cuenta de cómo es que funciona Internet realmente, y lo que hacen es tratar de entrenar a las personas, porque todo tiene que ver con la sostenibilidad, a fin de cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel local para mejorar de repente el acceso a Internet o otras cuestiones? Y cómo podemos escuchar a las comunidades. Un poco más adelante vamos a hablar de redes comunitarias. ¿Cómo podemos ayudar a conectar a los no conectados o ayudar a la gente a tener mejor conectividad? ¿Cómo podemos hacer este tipo de cosas? Hay varias oportunidades de redes comunitarias o grupos de comunidades que se autoorganizan, para que entiendan bien el término. También está el tema de encontrar a una persona de la comunidad que tome la responsabilidad de llevar a cabo de repente una serie de constantes actividades que generen este cambio local, ¿verdad? Para poder entrenar a los demás, ¿verdad? En el uso de las tecnologías, por ejemplo, o de llevar a cabo unas tareas de responsabilidad de instalación de infraestructura en una comunidad. ¿Cómo se pueden empoderar a estas personas? Vamos a pasar a la siguiente slide, por favor. Entonces, ya estuvimos hablando un poco de que Internet abre un mundo de oportunidades, ¿verdad? Sobre todo con la pandemia se ha intensificado, con la mitad de la población mundial desconectada. Hay estudios que hablan que ahora en realidad es el 47% de la población, o sea, las personas del mundo, no están conectadas a Internet, no tienen acceso a ningún tipo de dispositivos en la ciudad en la que viven. Entonces es urgente que formemos un mañana que nos beneficie a todos de alguna manera, ¿verdad? Si hay esa desigualdad, ¿por qué tiene que haberla? Hay un caso de Georgia, que es la foto que se ve ahí, que, bueno, una persona que se llama Ucha Seturi, es un emprendedor realmente de lo que son las redes comunitarias, ha trabajado en montar estas redes en el medio de montañas de Georgia, no es el Georgia de Estados Unidos. En estas montañas, el tema acá es justamente el volumen que tienen estas montañas y la altura que hace que las conexiones a Internet normales y, por ejemplo, las conexiones que se basan en Wi-Fi y ese tipo de tecnologías no funcionen bien, ¿verdad? Porque no hay alcance, se pierde, son lugares ventosos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de construir un futuro digital? Hay varios ejemplos y varios emprendedores que
que han hecho un montón de cosas que realmente las han replicado después en diferentes lugares. Y bueno, esto de la replicación es súper importante, ¿no? Nosotros necesitamos conectar a ese resto de las personas a Internet. Cerrar la brecha digital es fundamental y las redes comunitarias son una solución. No son la única solución, ¿verdad? Estas son redes construidas de personas para personas. Y todos pueden hacerlo, en realidad, ¿no? El tema de trabajar con la comunidad local, el gobierno, para ayudar a crear un cambio en los países. El tema del atractivo económico para el proveedor de Internet. Esto es un tema bastante interesante porque los proveedores de Internet muchas veces se concentran donde hay más poblaciones, ¿verdad? Es un tema de beneficio de estas redes. Realmente los proveedores de Internet tienen beneficio mientras más se conecten las personas porque genera un círculo vicioso, básicamente a nivel empresarial de negocios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estas redes lleguen al entorno rural? Muchas veces en lugares donde hay 45, 50 personas viviendo en una comunidad rural, el proveedor de Internet realmente no va a llevar la mejor tecnología que está en la ciudad, no la va a llevar al entorno rural. De repente son lugares que nosotros vemos en Latinoamérica, realmente en Uruguay también, que solamente hay 2G, 3G. El caso de Uruguay es un caso especial, un poco más adelante voy a hablar en particular de eso. Pero en Latinoamérica en general hay lugares que no está cubierto, y si no está cubierto, hay muchísimos lugares rurales que tienen muy poca conectividad, realmente. Y si tienen mucha velocidad de descarga, del throughput, la parte de la subida está muy, muy marginal. Entonces, realmente es una necesidad de empezar a pensar un poco esto con los gobiernos, de empezar a hacer un cambio, ¿no? El tema del atractivo económico del ISP, como les decía, es eso mismo, que hay zonas donde no hay interés rentable para las organizaciones. Entonces, eventualmente van a llegar, pero no es un tema de que lo hagan ya, y nosotros realmente precisamos que todo el mundo esté conectado a estas redes. Realmente yo lo tengo como concepción personal, y creo que es una oportunidad, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente slide, por favor. Uruguay, como les decía entonces, es un caso raro. Nosotros tenemos acá la EUTIC, que es una encuesta anual de uso de tecnología de la información y comunicación, y en 2020 se destacó que realmente los hogares que tienen, como ven ahí, de repente por el rango de la edad, hay diferencias de la conexión, ¿verdad? Los que tienen más de 65 años, el 49% está conectado a Internet versus el 88%. También tiene que ver el nivel educativo. Si hay un nivel educativo bajo, el porcentaje de acceso a Internet es del 61%. Sin embargo, en un nivel educativo alto ya es del 97%. Realmente, para estudiar en la universidad de alguna manera, se necesita estar conectado a Internet, y las personas se mudan desde lo que es el interior del país hacia la ciudad principal, Montevideo, etcétera, por hablar de aquí de Uruguay, ¿verdad? También está lo que es el tema de la pobreza, cómo influye, porque si nos vemos el quintil primero de la pobreza, que es básicamente los más pobres dentro de todos los pobres, solamente el 74% accede a Internet. O sea, se nota una diferencia tremenda contra el 95%, que es el quintil más alto de la pobreza, en términos de acceso a Internet. Lo que es la zona rural, ¿verdad? Que hablábamos, comparado a lo que es una zona rural versus una zona urbana, el 38% está conectado a Internet. Y voy a hacer un parante acá porque en Uruguay el 84% de las personas están conectadas a Internet. Entonces, pongámonos a pensar que realmente lo que es la zona rural está muy afectada. Los pagos de servicios públicos, realmente la cantidad de población que accede a ese tipo de servicios por las capacidades que requiere de repente, es solamente el del 17%. Entonces, básicamente, en Uruguay el uso del Internet es para redes sociales el 100% y mensajería el 96%. Comentarles ahí que en 2018 participé en una investigación de aquí, del capítulo de ISO de Uruguay, que se concluyó. Es un trabajo que hicimos con algunos colegas después de haber hecho unos cursos realmente de redes comunitarias que ofrece ISO hoy en día también en su plataforma Learning. Ese curso es muy completo y explican de la planeación y todo lo que es la cobertura que hay que tener, diferencias geográficas para implantar redes comunitarias. Todo un trabajo bueno, se estaba desarrollando en Internet Society, y que me parece que hay que seguirlo desarrollando más también, que es lo de cómo poder llegar a escuchar a las comunidades locales, que es un tema que hay mucha literatura, hay mucha cosa hecha últimamente, pero bueno, es un tema que varía entre culturas, varía entre regiones. Entonces no hay un consenso, y realmente se necesita ver, de lo último que he escuchado es que hay que identificar a estos champions locales, ¿verdad?
para que puedan lograr estas cuestiones. Entonces, en esta investigación de ISOC de Uruguay se concluyó que en algunas comunidades de familias, en algunos productores de aquí de Uruguay, sobre todo en el sector rural alejado de lo que son las capitales, por ejemplo Montevideo, la penetración de Internet es muy escasa. Entonces, la alfabetización de tecnologías de la información y la adopción, así como las oportunidades para los usuarios, siempre fueron y son bastante limitadas. Entonces, hay algunos lugares identificados que la idea es identificar con cobertura, básicamente, de qué tipo de conectividad tienen, y bueno, y centrarse en esos pequeños centros que son poco poblados, que están en los límites de la cobertura del 3G, por ejemplo. Entonces, según alguna información obtenida de ese estudio, había muy mala calidad de cobertura en algunos lugares. Entonces, si preguntan, realmente hay algunas zonas que habíamos identificado a través del cruzamiento de mapas de cobertura en Uruguay, que básicamente son puntos clave donde se podrían instalar redes comunitarias, que fueron tres lo que identificamos en este estudio. Eran Durazno, Flores y San Gregorio. Bueno, el tema que les comentaba, de que el único ISP que cablea acá en Uruguay, por ejemplo, es el del Estado. Entonces, una vez que hubo una baja prioridad, ya quedaron sin oportunidad estos pequeños poblados. Bueno, si podemos pasar al siguiente slide. Les comento un poco entonces el tema de lo que son algunas hipótesis que se están teniendo. Vamos a hablar un poco de derechos humanos y lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Estos famosos 17 realmente objetivos, que cada uno habla de diferentes cosas y son algunos objetivos que en algún momento se planteó que para 2030 deberíamos realmente llegar a tener a nivel mundial, por una cuestión de empatía, ¿no? Con el resto de las personas del mundo, básicamente. Entonces, bueno, hay países más avanzados en términos de digitalización que estaban más preparados para mitigar estos efectos de la pandemia, ¿verdad? Vamos a centrar un poco este tema con la pandemia, que a mí me gusta mucho tocarlo, porque justamente se vio como la necesidad de Internet a grandes rasgos y cómo hubo, de repente, en términos de información de datos duros, de lo que pasó en 2003, en algunos análisis econométricos ahora de lo que fue el COVID, se concluyó que el desarrollo de banda ancha, ahí donde la banda ancha era mejor, básicamente, se reducía el impacto negativo, ¿no? Que estaba implícito. Y al principio hablamos un poco, ¿no? Esto de repente lo que es las escuelas, ¿no? Los niños tenían que acceder a Internet y si no hay Wi-Fi en las casas y no tenemos banda ancha, muy complicado va a ser que los niños puedan seguir su educación, ¿no? Lo mismo sucede con la universidad, etcétera. Entonces se tuvo que virtualizar. Acá en Uruguay hubo una buena experiencia de la Universidad de la República, donde todos los cursos se volvieron virtuales y bueno, básicamente se ganó en tiempos de transporte de estudiantes que de repente tenían que viajar todos los días a la capital y con estudiar virtualmente abrió una frontera de posibilidades, pero también abre desafíos a la hora de evaluación, ¿verdad? De repente los estudiantes, no es lo mismo ir y sentarte, a mí me ha tocado como estudiante ir a un parcial, de repente tenés que hacer cosas de programación, yo soy técnico, ¿verdad? Por naturaleza, y uno tiene que estar sentado en el papel escribiendo ahí, no es lo mismo, estás en la computadora, es totalmente diferente y tiene algunos peligros en términos de evaluación, ¿verdad? Pero bueno, todas estas cosas fueron cambiando y realmente las situaciones de que los niños tengan que acercarse a las escuelas para tener Wi-Fi o acercarse para poder seguir los cursos fue una pena y es algo que remarca más todavía la necesidad de esta conexión, por ejemplo. Pero bueno, hay muchos más temas que tienen que ver con los derechos humanos. Básicamente eso, ¿verdad? Lo que es la utilización de las redes de comunicaciones se estaba intensificando con la pandemia. Todo lo que es la demanda, que los niños sigan estudiando, el tráfico de las redes, se incrementó enormemente. El caso de Uruguay, el Plan Ceibal, tenemos aquí una organización que se basa en lo que es el concepto de OLPC, One Laptop per Child, eso ya viene de hace 10 años básicamente, que bueno, aquí en Uruguay el 100% de las escuelas están conectadas, pero esto no sucede en las casas de las personas, ¿verdad? En las escuelas rurales también el 100% están conectadas a Internet, pero Uruguay es muy nombrado a nivel internacional, pero de repente se ha vuelto a la normalidad y hay realmente cerca del 8% de los niños que no han vuelto a lo que son las clases presenciales. Entonces, la Universidad de la República, les comentaba, se planteó que no se pueda calificar la presencialidad, que eso ha sido un avance bastante bueno, pero bueno, el tráfico de las redes se incrementó, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso ahí. Así como hubo cuestiones con el tráfico aéreo y ha cambiado todo en Internet, también ha sucedido algunas cosas, ¿no? Después de la pandemia.
teníamos en el mundo realmente 36 millones de niños que no están conectados a Internet. Imagínense lo que eso fue con la pandemia, ¿verdad? Y el tema de los derechos humanos, ¿no? Hay políticas públicas y hay regulaciones al respecto. Vamos a hablar de algunas cifras de desigualdad en América Latina, que ahora muestran un poco más todavía lo que es la vulnerabilidad de muchos segmentos que ya eran vulnerables ante otras características. Más del 90% de los pobres no tenían acceso a Internet, ¿verdad? Justamente por esa exclusión digital. Y ha resurgido con más fuerza el tema de universificar y universalizar el acceso a las tecnologías. Hay un ejemplo de Colombia, justamente, que es nombrado, que liberó el IVA hace unos cuantos años en los planes de telefonía móvil de manera temporal, ahí cuando empezó el COVID, y muchos países tuvieron también planes para liberar lo que son los costos de acceso a redes por teletrabajo y demás. Pero esto llevó también un esfuerzo de incrementar lo que son las capacidades de las redes, ¿verdad? Los ISPs y los que son los proveedores de contenido están preparados para mejorar sus infraestructuras en caso de demanda de servicio, ¿verdad? Y eso ha sucedido con la pandemia. Hay un análisis del CAF, de CEPAL, del 2020, que fue en el principio de la pandemia, ¿verdad? Donde hubo estos picos de conectividad a Internet, que la respuesta en cada uno de los países era distinta. Habían ciudades que tuvieron mejor capacidad para afrontar la crisis ante estos temas de conectividad y otros no, ¿verdad? Los que habían liberado espectro de repente, entonces estamos hablando de todas estas políticas públicas, estimularon un poco la competencia y la expansión de cobertura de servicios. Pero bueno, no es lo mismo la infraestructura que puede haber aquí en Uruguay, de repente cuando hablamos, como la que puede haber en México, Río de Janeiro. Hay infraestructuras más sólidas de las redes, con capacidad de resiliencia, y entonces la primera pregunta que viene del lado de los derechos humanos es: ¿qué país busca proteger más los derechos fundamentales de los ciudadanos? Los que tienen mejor conectividad que otros. Entonces, quien está conectado realmente puede ejercer lo que son las libertades de expresión, ¿no? Este derecho a la información, a poder estudiar en pandemia, a poder informarnos, tutoriales, etcétera, que de repente las personas solo lo hacían de manera presencial en sus vidas diarias. Como Internet realmente está para las necesidades ya casi que básicas de las personas, hasta los que venden productos y las pequeñas empresas dependen básicamente de WhatsApp y estas plataformas y herramientas para poder hacer llegar sus productos, cuando de repente las personas están en periodos de cuarentena, ¿no? En países de todo el mundo. Hemos vivido diferentes realidades y también hay temas muy culturales ahí. Pero bueno, también el tema de salud, teletrabajo, ¿verdad? Lo que son realmente pensar en ingresos razonablemente dignos para las personas, pero otros países no tienen esta capacidad y otros lo ejercen en menor calidad que otros. Entonces, hay un tema interesante que es lo que pasó con el punto de vista de las redes, ¿no? Los operadores de telecomunicaciones entendieron que cuando habían picos en la utilización de estas redes, se podían desplegar antenas con determinadas capacidades y resolver estos problemas. Hoy en día cualquier operador sabe resolver este tipo de picos, como les decía hace un rato, instalando estas antenas en menos de 24 horas. Y bueno, ahí también entra en juego el tema de las regulaciones y las políticas que haya con las autoridades municipales, ¿no? El tema de permisos de estas instalaciones. Entonces, hay que desbloquear realmente lo que es el despliegue para resolver estos picos, y hay ubicaciones en Latinoamérica y el Caribe donde justamente sucede esto de que son temas un poco quizás más técnicos, pero tienen que ver con esta cuestión de: hay hubs de interconexiones distantes del hub submarino. Ustedes sabrán que hay algunos cables que son submarinos, ¿verdad?, alrededor del mundo, y depende exclusivamente de que ustedes tengan una buena interconexión con eso, con lo que se llama el ULH, básicamente, la conexión del largo recorrido, que se le dice. En Brasil, por ejemplo, es un país aquí de Latinoamérica continental que tiene 3 puntos de aterrizaje de hub submarino, y hay realmente una buena conexión entre lo que son los usuarios de Internet, unos 145 millones de usuarios de Internet. Y hay una paradoja porque eh, hay 7.300 sistemas autónomos, que son 7.300 redes diferentes de proveedores de Internet en Brasil, y los ISPs regionales realmente representan solo un 25% del mercado de la cuota de lo que es la banda ancha, ¿verdad? Fija. Y la gran mayoría de estos ISP regionales no están totalmente bien conectados. Hay algunas oportunidades realmente de mejora y bueno, agreguemos esto a los serios problemas de infraestructura que hay en algunas regiones, como tiene que ver con el suministro de energía aquí en Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, y todo va a terminar en una mala experiencia del usuario, ¿verdad? Todo lo que son el costo cero, ¿no?
es igual a la demanda infinita, eso viene un poco por ahí. En algún momento el mayor uso de esta infraestructura refleja un valor en lo que es el ticket del usuario final. Y comenzamos a ver lo que es cada vez mayor tráfico y empiezan a haber estos planes en Latinoamérica que son bastante comunes, algunos se han regulado, otros no, que para mí es un tema muy controversial, que es lo que tiene que ver con el zero rating, ¿verdad? Tal vez haya escuchado esta expresión, es lo que tiene que ver con que se ofrezcan, haya una diferenciación, que realmente esto atenta contra lo que es el principio de la neutralidad de las redes, ya ese tema lo van a tratar por ahí en algún momento, y bueno, solamente permiten acceso a gratuita, es decir, sin consumo de datos, normalmente en las redes móviles. Y bueno, esto atenta contra lo que es el derecho a la información, ¿verdad? Porque no estamos llegando a tener el Internet completo, sino una porción del mismo, o al menos nos cobran por una parte y por la otra no. Entonces, si bien estas cosas son atractivas y mejoran lo que es el consumo en las poblaciones y un mayor uso de Internet que después lleva a una mejor calidad de vida realmente para las personas, bueno, hay algunas cosas que se pueden ir mejorando. Y ni que hablar de lo que son las políticas públicas del uso, por ejemplo, de Internet de las cosas, ¿no? Y inteligencia artificial. Entonces, todos estos temas tienen que ver con todo lo que está sucediendo. Ahora, si el Internet de las cosas y la inteligencia artificial permiten que la producción alimentaria se pueda automatizar de alguna manera, qué importante que es que estén conectadas bien estas redes y que estos vehículos autónomos y de repente cosas que empiezan a suceder estén conectados también a Internet, ¿no? Que tengan una conectividad perfecta o algo del estilo que permita que llegue, por ejemplo, comida a las personas. Entonces, en un dron volando, por ejemplo. Yo les digo así, fantaseando, pero miren que estas cosas de repente, para los que somos de habla hispana aquí de Latinoamérica y del Caribe, son como muy alejadas, pero hay algunos lugares realmente de Asia y en Europa que ya están haciendo algunas cosas muy interesantes respecto a lo que es de repente sembrado y cosechado de alimentos de manera automatizada, con paneles solares, y llevan estos mismos robots que no son robots, yo le digo que son como brazos robóticos, ¿no? Porque llevan tareas especializadas de inteligencia artificial que mueven cosas de un lado a otro de determinadas formas diferentes. Y esto permite que lo puedan subir a camiones que de repente no son vehículos autónomos como lo que escuchamos en las noticias de Tesla y Google, sino que son vehículos que realmente de repente siguen con una cámara una línea marcada en una ruta y llegan hasta un poblado y ponen todos estos alimentos en unas expendedoras, ¿no? Es una cosa, no me acuerdo el nombre de la ciudad de Japón que estaban haciendo un prototipo, pero son cosas muy, muy voladas. Esto es 2021. Bueno, entonces vamos a hablar un poco ahora de lo que es la parte comunitaria, ¿no? ¿Qué tiene que ver con este trabajo voluntario muy arraigado que tiene que haber para que se logren estas soluciones? Los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos humanos, hay por lo menos 5 objetivos que están relacionados con lo que son las redes comunitarias, 5 de los objetivos de desarrollo sostenible donde las redes comunitarias podrían tener un gran énfasis, y hay capacitaciones técnicas de la red y desafíos que se van a tener que ir abordando, ¿verdad? Si podemos pasar a la siguiente slide. Nicolás, antes de pasar a la próxima, hay una Ok. pregunta de Rosemary. Rosemary, tienes la palabra, puedes activar tu micrófono. Parece que Rosemary resolvió su... Sí, Adelante. bueno, en realidad muy interesante lo que viene desarrollando. Me interesa sobre todo profundizar un poquito más sobre los objetivos de desarrollo sostenible y esa conexión que usted realizó en relación a más conexión, más derechos, ¿no? Me parece muy interesante. Entonces, me gustaría preguntarle, en este informe que usted mencionó de CEPAL, se analiza un poco entiendo que podría encontrar ahí como que cómo los derechos humanos se habían garantizado en la medida que tienen más acceso a la tecnología. Eso por un lado. Y por otro, en relación a eh, también el debate que se da, por ejemplo, bueno, yo soy de Perú y actualmente, por ejemplo, estamos en relación al debate de proyectos de ley sobre el tema de regulación de las plataformas digitales. En relación a que, digamos, esa regulación, digamos, o la no regulación está generando violación a los derechos fundamentales de los trabajadores, o bueno, si se puede considerar trabajadores o no.
Sin embargo, también una sobreregulación puede generar que esos espacios colectivos, digamos, de formas diferentes de generación de economía se disminuyan. Entonces, mi pregunta es, no desde el enfoque jurídico, sino desde el enfoque técnico, ¿qué tan beneficioso o qué tanto se necesita regular algo que digamos, recién, digamos, está como que prosperando y necesita, digamos, así como el Internet, mayor conexión para poder desarrollarse? La normativa mm, que regula eso más bien no perjudicaría la garantía de los derechos fundamentales porque disminuiría la forma de conectarnos. Muy interesantes las preguntas. Voy a ir con la parte de lo que mencionabas del informe de CAF. Básicamente lo que ellos decían ahí era que los países que habían liberado el espectro, que hayan generado regulaciones que estimularan la competencia del espectro, fueron los que realmente subieron a afrontar mejor la pandemia, por ejemplo. Los que tuvieron más expansión y más cobertura de servicios. Respecto al otro que comentás de la regulación de las plataformas digitales, y realmente lo que son los grupos vulnerables, ¿no? Esto es es otro de los objetivos de desarrollo sostenible, justamente. Bueno, el tema de los grupos vulnerables ahí es bravo, y lo que se ha trabajado mucho es lo de las plataformas de fact-checking, ¿no? De poder hacer la veracidad y no de desinformación, y también lo que tiene que ver con el de considerar spam algo, y que realmente las redes sociales, todas y las plataformas digitales diferentes, tienen diferentes formas de resolver eso. Twitter tiene una, Facebook tiene otra, y realmente no es por decirlo así llanamente, pero hay cosas para mejorar realmente ahí. Y sí, sin duda que esta exposición, como tú dices, a este medio digital, puede perjudicar a las personas de determinados grupos, de determinadas etnias. Estoy totalmente de acuerdo, y es un tema que hay que seguirlo trabajando totalmente, porque no hay una solución única, y cuando uno se pone a poner políticas públicas en el código de un software, es donde justamente empiezan a haber algunos embrollos, donde se consideran cosas con determinada extremicidad, y de repente no se están teniendo en cuenta otros factores y están afectando realmente más al introducir una medida en lo que es justamente una vulneración de un grupo, o de ciertas etnias o grupos que se conformen, o quién tiene la autoridad para verificar qué. Entonces, bueno, ese es un tema bastante controversial, sí. Sería más para lo que son una cuestión de un módulo de desinformación o fake news, por ejemplo, que eso, justamente los temas de regulaciones y filtrados, están por ese lado. Gracias. Bueno, entonces, lo que les estaba comentando un poco, pasando a la siguiente, ahí está, estamos en esa slide, perfecto, es lo que tiene que ver con el planeamiento y la cobertura, ¿no?, de estas redes comunitarias. Si bien les comenté que allí en lo que es el ISOC, los cursos de Learning de Internet Society, esto sucede. O sea, hay una parte donde tienen una parte que te explican cómo es la planeación, la cobertura, cómo poder abordar de alguna manera genérica y que se ha ido mejorando con los años, cómo enfocarse en estas poblaciones aisladas, ¿no? De repente de 200 personas, y lograr de que se hagan cosas con los gobiernos, cómo se puede hacer por ahí. Hay algunos toolkits de recomendaciones muy interesantes. Si podemos pasar a la siguiente slide. Bueno, lo que es el panorama mundial, ¿verdad? Ya que estamos hablando de redes comunitarias, vamos a andar un poquito más. Hay muchos estudios que hablan de lo que son los Wi-Fi hotspots como la mejor solución hasta el momento, realmente. En términos técnicos, el Wi-Fi 6, que es de los últimos, es el que proporciona básicamente una óptima conexión para empezar a conectar pequeñas cosas a muy bajo costo, pequeñas comunidades, perdón, a muy bajo costo. Y en casi todos los países de Latinoamérica y del Caribe, el espectro se ha liberado, ¿verdad? Hay proyectos de ley que apuntan a lo que es una mayor liberación de este espectro. Con eso queremos decir de que hay una serie de frecuencias que están por el aire, básicamente, ¿no? Es esta magia de las redes inalámbricas, bueno, están reguladas, y hay determinados tipos de tecnología que hacen ese uso de ese espacio de frecuencias de diferentes maneras. Habrán escuchado el 5G. Voy a hablar un poquito nomás del 5G, que el 5G es algo que ya se está usando muchísimo a nivel mundial, ¿verdad? Ya este tema de que nos podía afectar a la salud realmente ya está bastante cubierto.
Si bien yo siempre digo, cuando me preguntan de ese tema, que es muy, muy técnico de las ondas, ¿verdad? De la potencia de estos aparatos, si uno duerme todo el tiempo con el celular abajo de la almohada y tenés el Bluetooth, el 5G ahora y todo esto encendido, vas a tener realmente capaz que algún problema porque la radiación de estas ondas electromagnéticas genera lo que son mutaciones a nivel del ADN, ¿verdad? Entonces, a muy largo plazo realmente podría llegar a tener algún tipo de problema. El 5G tiene más o menos el doble de la potencia del 4G, no se dice tan a ras así, pero en alguna medida se podría decir así. Y bueno, básicamente, solamente para terminar de hablar de ese tema, el 5G trae lo que son 100 veces más velocidad de Internet, básicamente, pero un tema que el sucesor 4G. Pero hay un tema que todo el mundo no lo entiende muy bien, pero que es lo que no solamente es qué cantidad de información vos te bajes en un momento específico, sino cuál es la latencia, cuál es este tiempo de demora entre que esa información viaja desde el origen hacia el destino, ¿verdad? Normalmente estamos hablando que en unas redes de Wi-Fi podemos acercarnos a lo que son 50, 30 milisegundos, un poquito menos realmente, hasta 20 milisegundos, y lo que son las redes de fibra óptica, que nosotros tenemos en algunos de nuestros poblados y casas en Latinoamérica y el Caribe, estamos en el orden de los 5 milisegundos, ¿verdad? De lo que es la propagación por este lugar, por lo que es la fibra óptica. La fibra óptica, de hecho, no es un cable de electricidad, hay luz que va por adentro, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de 5 milisegundos, las tecnologías inalámbricas de 30 y 40 milisegundos hacen una diferencia en el sentido, por ejemplo, de que nosotros estamos haciendo una videollamada con alguien y si una persona, yo pongo este ejemplo siempre, está tocando la guitarra de un lado y otro está tocando el piano del otro, nunca vamos a poder sincronizar, ni que lo cumpla feliz. Entonces, con 5 milisegundos, 4 milisegundos, que es lo que plantean las redes de 5G, sí que se va a poder sincronizar y de hecho se está hablando de teatro holográfico, de otro tipo de cosas que están bastante interesantes y oportunidades a nivel de teletrabajo también, ¿verdad? De poder lograr esta conexión casi al instante y también para vehículos autónomos que estén conectados entre sí directamente con pequeñas antenas de 5G en cada vehículo. Es una solución que se está pensando para lo que es el desarrollo a nivel mundial en el futuro. Centrándonos un poco en lo que son estas redes de Wi-Fi hotspots, que realmente es la tecnología óptima para empezar a conectar redes comunitarias en entornos rurales donde no existe acceso a Internet. Se basan un poco en algunos tipos de antenas. Si podemos pasar a la siguiente slide. Hay algunas antenas que son omnidireccionales y otras de polarización vertical, como podemos ver respectivamente. Estas son algunas fotos de aquí de Uruguay, de lo que son las partes rurales, y realmente, como pueden ver, no hay torres, no existen lo que son tecnologías móviles, ni menos de banda ancha, en algunos lugares, ¿verdad? Y bueno, hay algunas motivaciones para la creación de estas redes comunitarias que les comentaba, depende un poco de la geografía, depende un poco de las culturas también, de los lugares. Hay muchísimos factores que no solamente son técnicos, sino que son más bien sociales y culturales, los que más afecta realmente el resultado de poder solucionar un problema de conectividad. Son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si podemos pasar a la siguiente slide. Entonces, voy a hablar un poquito acá de los proveedores de servicios de Internet inalámbrico. También, como les decía, estas redes comunitarias venían un poco de la mano. Sí, yo me pasé una slide, perdón. Acá lo que podemos ver, vuelvo un poco para atrás al tema de redes comunitarias, es como ellas ofrecen la solución, ¿verdad? Ya estuvimos hablando mucho de esto, de que de repente productores rurales puedan vender sin intermediarios, un tema muy problemático ese, porque ¿cómo sabe el productor rural que está a miles de kilómetros o cientos de kilómetros de la ciudad, cuáles son los precios al usuario final, ¿no? De repente de las frutas y las verduras. Si no están conectados a internet, no conocen de repente cómo es el mercado, no, van a haber algunas disparidades y desigualdades y cosas que favorecen a unos y a otros no, ¿verdad? Los niños, habíamos comentado también que precisan conectividad fuera de la escuela, ya no es en la escuela, sino que en las propias casas realmente precisan conectividad, si no se tienen que acercar a las escuelas, hacen unos esfuerzos enormes realmente para en pandemia haberse conectado. Hoy en día acá en Uruguay fue una realidad que había niños que tenían que quedarse en la escuela o viajar X cantidad de kilómetros a caballo para poder tener conectividad.
porque realmente se están usando en Uruguay aquí las tecnologías en el aula y los niños están bastante acostumbrados. Entonces, es una necesidad, mientras uno más se adapta a la tecnología, termina siendo cada vez más necesario cuando no la tenemos, ¿verdad? Y ni que hablar de lo que son tecnologías para el agro, ¿no? Ahora hubo los primeros casos en Latinoamérica y el Caribe no, perdón, a nivel mundial esto, de los primeros auxilios por dron de desfibrilador, ¿verdad? Personas que de repente se podía identificar que estaban teniendo un paro cardíaco, venía el desfibrilador en camino volando en un dron y pudieron salvarle la vida a una persona. Eso pasó en 2020. Y en tema de lo que es acceso a la información, realmente esa zona los productores no tienen los servicios básicos como ser, por ejemplo, chequear el clima, ¿verdad? Estamos hablando de estos temas de qué necesario es saber el clima para de repente saber cómo va a ser la producción de los alimentos que tengo ahí o de la comida que le tengo que dar de comer a las vacas. Entonces, son cosas básicas para la producción. Cada vez más tenemos más servicios hacia las personas son servicios accesibles a través de Internet, que nos dan información con el Internet de las cosas y sensores que están en todos lados, que nos empiezan a dar información que sirve para justamente atenuar o vislumbrar el futuro de un negocio familiar, el futuro de un productor rural, y también el futuro de personas que se quieren desarrollar y quieren acceder a los contenidos y están en entornos alejados de donde está la malla de conectividad, ¿verdad? Lamentablemente, pero ventajosamente, porque la mantención de las culturas es algo súper importante a nivel mundial. No queremos que las personas estén todas en las ciudades porque sabemos que hay diferentes formas de vida y hay diferentes culturas, y eso hay que respetarlo. Entonces, tenemos que poder convivir y llegar a todos esos lugares. Ahora sí, por favor, a la siguiente slide. Pero bueno, no todo es lo que son los temas de economía circular o redes comunitarias, que justamente es lo que habría que seguir impulsando, pero también existen los proveedores de servicios de Internet inalámbrico. Uno podría tener un emprendimiento y pensar en algo más grande, y ya existen estos que son los WISPs, que brindan banda ancha, confiable, inalámbrica y asequible a los clientes que están en ubicaciones fijas, de repente algunas residencias, negocios, escuelas que puedan estar distribuidas. Entonces la tecnología inalámbrica fija es este sector que tiene un rápido crecimiento con la pandemia, y realmente la industria de la banda ancha que se caracteriza por esta implementación rentable, ¿no? Donde hay una rápida innovación y tecnología, modelos de transmisión que están en constante evolución, incluida la fibra óptica. Estas otras redes también se pueden construir y actualizar virtualmente, de la noche a la mañana, en una fracción del costo que realmente llevan otras tecnologías como las cableadas o también otras tecnologías como las satelitales, ¿verdad? Los costos inalámbricos comparados a los costos de tirar un satélite son muy marginales, ¿no? Estos WISPs que están surgiendo, o ISPs inalámbricos se puede decir, son aliados que pueden cerrar la brecha digital realmente, la última milla, que no todo el mundo le gusta esa forma de decirlo, porque no se trata solamente del backbone, digamos, o del usuario final o sea, de las puntas de Internet, sino que también importa la conectividad interior de las redes de redes. Pero, sin embargo, estos WISP sirven a las áreas más difíciles, ¿no? De alcanzar estas montañas de Georgia que veíamos más adelante, al principio, y cosas en las zonas rurales, además de brindar alternativas asequibles a los clientes urbanos que de repente están desatendidos en la periferia también. Entonces, estas redes son de un promedio ya de 1.200 clientes, ¿no? Si se acuerdan, al principio estábamos hablando de redes comunitarias de 25 o 50 personas, a lo sumo 200 como un caso muy atípico, pero acá ya estamos hablando de 1.200 clientes en adelante. Serían alrededor de menos de 10 empleados de una organización trabajando para poder montar este tipo de redes inalámbricas. La velocidad de descarga son típicas de 25 a 100 megabits por segundo, básicamente. En residencial puede llegar o empresarial hasta 1 gigabit por segundo. Y son, como les decía, empresas pequeñas y medianas que pueden llegar a hacer emprendimientos, requieren un poco más de inversión que lo que son las redes comunitarias de Wi-Fi, por ejemplo, pero tienen y se han construido en algunas capitales y han sido rentables sin tanto subsidio gubernamental de repente, pero sí que ayudan mucho las regulaciones y sobre todo lo que tiene que ver con proteger la titularidad de estas empresas. Y bueno, esas empresas emplean personas locales, ¿verdad? Por ese lado también empoderar a las comunidades. Si vamos a la siguiente slide. Hay un tema también que tiene que ver con la conectividad,
que, bueno, hubo una necesidad por allá por el 2015 en el IGF, el Foro de Gobernanza de Internet Global, que fue en João Pessoa, que en uno de los workshops, el 223, el IGF, si no conocen, pero ya les deben haber hablado porque es central en este curso de Gobernanza de Internet, es el evento global e internacional del Foro de la Gobernanza de Internet, que tiene una pata con las Naciones Unidas, ¿verdad? En lo que es el secretariado del IGF y en el desarrollo de estas actividades. Y el año pasado fue allí en Polonia, en Katowice. Tuve la oportunidad de participar presencialmente después de la pandemia y un año de un IGF virtual, tuvimos al siguiente un IGF presencial, y realmente la calidad de las presentaciones, la calidad de las personas, tanto online como presencial, porque estos son eventos híbridos, ¿verdad? Que estamos viendo a nivel mundial y deben ser de los primeros que se han hecho realmente con tanta cantidad de personas presenciales. Se han tocado temas muy importantes y cada año va avanzando mucho. Tiene una particularidad que ya lo deben haber visto también en el curso, que son no vinculantes, ¿no? Es un espacio abierto totalmente a todas las personas del mundo y es no vinculante. Entonces, uno ahí puede ponerse a hablar de tecnologías, puede no criticar a los gobiernos en cosa pública, pero básicamente dar las opiniones y puntos de vista de todo lo que se pueda llegar a discutir, básicamente. Recuerdo hace años, en 2016, también se discutieron cosas, por ejemplo, que tenían que ver con el algoritmo de los vehículos autónomos, qué pasaba ante accidentes inminentes, ¿verdad? Cosas bastante despegadas y que tiene que ver con políticas públicas de Internet y cosas técnicas también. Y en 2015, en uno de estos talleres, que básicamente hay como varias cosas, en el IGF están lo que son los Best Practice Forums, que son estas cosas que se van mejorando de repente a buenas prácticas de determinado tipo de cosas. Está el Best Practice Forum de género, por ejemplo, son temas bastante sociales, mucha comunidad, sector de comunidad civil participando ahí, de civil society, perdón. Y bueno, también hay lo que son las coaliciones dinámicas, que son estos grupos, básicamente como el DC3, que surgió en João Pessoa que les comentaba, que es un grupo de redes comunitarias, básicamente, de este paradigma revolucionario de las redes comunitarias, y es la coalición de conectividad comunitaria, como bien dice el nombre. Los participantes de ese taller le concedieron el potencial a las redes comunitarias como para proveer la conectividad sostenible de Internet para el futuro, ¿verdad? Y cómo fomentar el pleno disfrute de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, autodeterminación, también es otra de las que nos da Internet, libertad, el derecho a la información, acceso a la información. Y los participantes ahí en ese workshop destacaron lo que es la necesidad de avanzar en el debate sobre las redes comunitarias y analizar cómo se pueden usar para fomentar la conectividad a Internet sostenible, como le decía, empoderar a los usuarios de Internet. Durante este taller surgió lo que es un consenso en torno a la necesidad de una cooperación internacional. Fue ahí por el 2019-2020 se empezó a hablar también del Digital Cooperation, y hubo un evento muy importante y un documento de múltiples partes interesadas que se hizo, que se llama el High Level Panel on Digital Cooperation, que fue una consulta abierta global tremenda, y bueno, una de esas cosas fueron útiles para identificar lo que son mejores prácticas para el desarrollo y mantenimiento de redes comunitarias, lo que son modelos organizativos y financieros para estas redes comunitarias, y cómo se pueden abordar a nivel de IGF, ¿no? en Internet para lograr conectividad comunitaria. En el informe de 2021 hicieron una convocatoria de recursos para enviar artículos a todas las personas interesadas sobre ensayos sobre cómo financiar redes comunitarias, y lanzaron algo que es el Sustainable Funding Model for Community Networks, que incluyó casos de estudio de modelo de financiación, como las redes como bienes comunes, ¿no? Este concepto de Digital Commons, y economías circulares, y tienen algunos desafíos de financiación, pero se pueden lograr muy buenas cosas con respecto a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Estamos hablando en todos los países. Y bueno, de repente el uso de criptomonedas para financiar redes comunitarias, hay bastantes lecciones aprendidas por ahí de escalabilidad, también lo que tiene que ver con fondos universales, hay algunas ideas de alianza, iniciativas también con lo que son la UNDESA, ¿no? El United Nations Tech Envoy de Economic and Social Affairs de las Naciones Unidas, y bueno, están viendo todavía, y eso es un hot topic para este año. Este año va a ser el IGF en Etiopía, también de manera presencial y híbrida, o sea, virtual y presencial, si quiere decir híbrida. Y bueno, va a seguir trabajando también este grupo de DC3, que ellos tienen en el sitio web, allí todo lo pueden googlear, tienen un estudio, un mapa básicamente de todas las redes comunitarias a nivel global que hay,
y las diferencias que hay, los tipos de redes. Hay algunas redes, por ejemplo, la red Atalaya Sur de Argentina, si podemos pasar a la siguiente slide, que son algunas redes que varían un poco de este concepto de las redes comunitarias porque usan mucho el tema de la producción de contenido local, ¿verdad? Que es algo bastante interesante y bueno, también son cosas que se han replicado y por eso ahora les voy a comentar un poco de lo que están viendo ahí en la pantalla. Se ha replicado bastante de lo que se ha hecho del trabajo en India, ¿verdad? Como les comentaba Liliana al comienzo, yo participé de Global Engagement Director, fui de esta organización de ISO Rural Development, que fue una organización que buscaba básicamente llegar a las personas de área rural justamente a nivel global. En realidad dio el tiempo en el término para trabajar en lo que es la comunidad y el país India, ¿verdad? Que se hicieron muchísimas cosas, hasta aplicaciones para los niños en pandemia. La verdad que un trabajo muy, muy, muy bueno. Y básicamente era eso, ¿no? Buscábamos regiones que estén muy subdesarrolladas para empoderarlos en lo que es básicamente las habilidades digitales, ¿no? Estamos hablando de actualización de poder usar un celular por primera vez. Entonces, lo que es el uso de dispositivos móviles y tecnologías que de repente las tenemos bastante adquiridas, otras personas obviamente no saben cómo mover un mouse realmente, entonces básicamente hay que hacer una curva de aprendizaje muy, muy importante y fuerte y trabajo muy colaborativo y de la comunidad para poder empoderar a las personas. Entonces, algunos de los objetivos del grupo logrados fueron conectar algunos hospitales y escuelas rurales donde la banda ancha era totalmente limitada o no estaba disponible directamente por el operador local. Y algunos trabajos, hubieron clases remotas para estudiantes rurales, también se hablaron de temas de Internet Governance y los temas de educación digital, ¿verdad? Que es un tema aparte totalmente, súper hot topic también para este año en el IGF, que bueno, ¿no? Todos los temas de seguridad en los entornos de educación digital, habrán hablado o escuchado hablar de Zoom bombing, ¿verdad? ¿Cómo afecta esto a lo que son todo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas oportunidades para aprender nuevas tecnologías, pero también se necesita de digital literacy, como bien deben haber conocido esa palabra en el curso, y si no en algún momento lo van a conocer, que bueno, es lo que realmente hace que las personas puedan conectarse de manera segura también a Internet, conociendo y usando las plataformas y entendiendo cómo funciona Internet, porque de otra manera estas personas pueden ser escameadas, son personas vulnerables, digo, una persona que realmente está aprendiendo a aprender un dispositivo, conectándose a Internet, entendiendo qué es un mundo totalmente diferente, ¿verdad? A mí como técnico me cuesta realmente mucho, no, soy social y todo, pero no tengo formación de eso y realmente es algo muy, muy complicado para mí llegar a las comunidades locales a veces, pero es algo muy, muy interesante y que tiene mucha lección aprendida. Entonces, ahí lo que vemos son algunas fotos de lo que se hicieron en un evento, que también se habló de tecnologías y cómo conectar a los productores locales y temas de agricultura sostenible también, greening de Internet, tema de Internet de las cosas, 5G, un poco de algunas actividades que se han hecho en términos de educación, ¿verdad? Sobre gobernanza de Internet, pero también tecnologías emergentes, inteligencia artificial, IoT, blockchain. Un poco era empoderar a la comunidad rural, específicamente de ese sector, para poder lograr romper la brecha digital de la manera lo más abrupta posible o de la mejor forma posible. Y bueno, ustedes saben que las áreas rurales, para agregar a esto, se dedican principalmente a la agricultura, irrigación, etcétera, ¿verdad? O sea, lo que es traer las nuevas tecnologías y educar a los agricultores con todos los detalles que tienen que ver con los pros y los contras de las maquinarias, de inalámbricas, de autónomas que haya en el mercado. Entonces, son un montón de desafíos que si estamos pensando en una igualdad social y a futuro en Internet para todos, son cosas que hay que ya empezar a atender. Si podemos pasar a la siguiente slide. Bueno, acá un poco un panorama de lo que le comentaba esto, ¿verdad? De algunas redes, en particular estas son de Internet Society. Sé que me quedan poquitos minutos para terminar. Me pueden confirmar igual cuántos me pueden quedar, como para tener una sección de preguntas. Y ya estamos sobre el tiempo, quedan 5 minutos. Ya estoy por terminar. Bueno, entonces acá son algunas redes comunitarias de Internet Society que a través de estos cursos de Learning que les comentaba se han hecho en el momento de 2010 a 2017 fue esta imagen, y como verán hay varias en Latinoamérica del Caribe, hay varias en lo que es África, muy poquitas realmente, y bueno, en Norteamérica también hay varias concentradas en comunidades rurales allí, que se han logrado gracias al empoderamiento de las propias comunidades. Pasamos a la siguiente slide.
Y bueno, el uso de las TIC como mensaje para dejarles ahí es que sirve para empoderar a los grupos sociales marginados y hay que desarrollar lo que son las identidades culturales. Ese es el desafío, el desarrollo comunitario, la educación, lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Es un hot topic también para este año en IGF. Y la capacidad de las ONG para poder afrontar estos desafíos y resolverlos, la promoción de base de los negocios sostenibles, ¿verdad? La economía circular como base y piedra fundamental en las personas y los recursos Digital Commons es un poco lo que habría que empezar a ver ahí. La siguiente slide. Entonces, nada, mensaje súper final, acción local, cambio global, porque si estamos hablando de desarrollo, todo empieza de bottom-up, ¿verdad? De abajo hacia arriba, y las replicaciones son de arriba hacia abajo, pero hay que hacerlo de abajo hacia arriba. Quedo ahí abierto a preguntas en la siguiente slide nomás. Muchas gracias. Perfecto, gracias Nicolás, muy buena presentación. Entonces, pues, para finalizar, si de pronto alguno de los alumnos tiene alguna inquietud o alguna pregunta, o si más adelante desean saber un poco más de este tema, o de todos los temas que pues Nicolás maneja, como de cuestiones del IGF, los youth, los jóvenes, entonces pues pueden escribir y con mucho gusto nosotros les haremos llegar todas sus inquietudes. Como les dije, ya en un ratico va a estar la presentación colgada en la plataforma. No se olviden de diligenciar el cuestionario de evaluación. No se olviden de hacer sus pruebas cortas de cada módulo para que puedan obtener su certificado al final del curso, de la escuela. Los espero el próximo jueves, 31 de marzo, con el módulo de seguridad que va a estar enfocado en ciberseguridad. Va a ser bastante interesante. Muchas gracias. Feliz noche, feliz resto de tarde para todos. Gracias, Nicolás. Feliz noche allá en Uruguay. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bye.